Muchas gracias a todos y a todas. Voy a repasar algunas ideas iluminada por las palabras de un humanista latinoamericano que fue parte de la redacción de la convención, Eduardo Bustelo, quien falleció hace nada más que 2 años. Como bien comenzaba Selma, nos recordaba que la convención se aprobó en 1989 y que fue una iniciativa presentada por Polonia con motivo del aniversario, el 30 aniversario de la Declaración del Niño. El comité se llevó 10 años de discusión para poder elaborar un documento que fuera consensuado por todos los países. Y enseguida, después de la aprobación, hubo una adhesión masiva de los países del mundo, todos los que están en azul, adhirieron a la convención de manera inmediata. Pero hubo mucho debate, mucha discusión. Por ejemplo, ¿qué es un niño? ¿Cuándo empieza la infancia? ¿Cómo se extiende? Y hubo que hacer una especie de solución de compromiso, dirían los psicólogos, porque se definió al niño un poco por la negativa, el menor de 18 años, ¿no? Y sin marcar cuándo empezaría la vida, porque esa es una discusión que hubiera tomado otros 10 años más e impedido que este instrumento tan maravilloso para los derechos humanos de toda la infancia pudiera ser posible. Como también había señalado Esmeralda y también lo señaló Selma, las grandes contribuciones son considerar al niño como un sujeto de derechos, por otro lado, entender que todos los derechos son para todos los niños y niñas, y también establecer un comité internacional de expertos. A mí esto me parece una gran fortaleza que tiene la convención. Por eso en algún momento cuando alguien se atravesó en mi camino y me dice hay que cambiar la convención, yo digo no hay que cambiar nada de la convención, porque además a mí, con experiencia latinoamericana, me da mucho miedo cuando se plantea algún cambio en instrumentos que se han logrado gracias a la lucha por los derechos humanos de muchísimos años. Al contrario, creo que la inteligencia que tiene este instrumento es que justamente crea una institucionalidad, la institucionalidad del Comité Internacional de Derechos del Niño, ¿no es cierto?, que le da justamente flexibilidad y amplitud a la convención y le permite irla contextualizando, irla reinterpretando a través de las observaciones generales. Por eso me parece que los general comments, las observaciones generales, son una clave importantísima para seguir reinterpretando y enriqueciendo, porque todo no se puede poner en un instrumento jurídico, pero sí se puede ir enriqueciendo y sí se puede ir explicando más y más. Y una de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnas de la maestría, cuando doy la materia política, les recuerdo que tenemos que darnos cuenta que la convención, que mucha gente la nombra pero no la ha leído, no es lo mismo que la declaración. La convención comienza todos sus artículos diciendo el Estado debe. O sea, que lo que plantea claramente no es solo el derecho, sino la relación entre infancia, familia y derecho, ¿no es cierto?, y la obligación de respetar, de proteger, de garantizar, de promover los derechos de la infancia que tienen todos los estados a través de la política pública y a través de respuestas no judicializadas, como bien decía recién Esmeralda, que no lleguemos a la justicia, que la política pública sea la cuna para poder acoger a nuestros niños, ¿no es cierto?, y garantizarles los derechos humanos. Como sabemos también,
el niño es considerado como sujeto de derechos y libertades, se amplía todo el significado y el alcance de los derechos del niño, bueno, y se establece el comité, como ya lo dijimos. Ahora, estos derechos son universales, indivisibles e interdependientes. Esto parece facilísimo, también es otro eslogan, ¿sí? Porque cuando después entramos al análisis de las leyes y las políticas públicas, por lo menos en la región latinoamericana y caribeña, lo que vemos es grandes fracturas, grandes divisiones, ¿no es cierto?, en cuanto a la atención de los derechos. Y además vemos que en las estadísticas nos dicen, la CEPAL ha hecho, que es un organismo internacional que se dedica a todo el tema de estudiar y de hacer estadísticas e investigaciones sobre la situación social, política, económica de América Latina, nos dice que casi la mitad de los niños en América Latina ven vulnerados al menos un derecho. Y hay una lógica a veces de los organismos internacionales que llegan con su ayuda y con sus planes y sus programas a las comunidades y a los países, diciendo primero damos de comer y después vemos el resto. Y esto es una violación de la perspectiva de derechos y de la perspectiva que nos afirma que los derechos son interdependientes, son indivisibles. No podemos solo cuidar, no podemos solo educar. Por eso la integralidad, que también es difícil de lograr porque los sistemas y los estados son grandes quintas, ¿no es cierto?, con sus propios presupuestos, sus intereses, sus especialistas, ¿no es cierto? Y entonces cuesta hacer esa integración y hacer una atención que realmente responda al paradigma de los derechos humanos. Y entre todas las observaciones generales, todas deberíamos saberlas de memoria, como yo le digo a mis alumnas de la facultad, ¿no? Todas las observaciones generales son importantes porque la primera nos habla de la educación, porque nos explica lo que es el interés superior, otra, porque otra nos habla de los niños con necesidades especiales, porque otra nos habla de la lengua materna, porque otra nos habla de otros temas, inclusive de los adolescentes, porque nosotros, si bien nos dedicamos a la educación de la primera infancia, ¿no es cierto?, tenemos madres adolescentes, ¿no es cierto? Atendemos en las instituciones nuestras, no se atiende solo al niño, se atiende a la familia, ¿no es cierto? También la familia es parte de las instituciones, las familias, ¿no?, con todos sus formatos. Y en América Latina nosotros tenemos muchísimas madres que aprenden a ser madres junto con nuestro acompañamiento, ¿no es cierto? Entonces, es importante, por supuesto, y es muy valorada por todos nosotros, que la conocemos bien, la observación general número 7, realización de los derechos en la primera infancia. Y ahí nos dice que el derecho a la educación durante la primera infancia comienza con el nacimiento, ¿sí? Y tal vez en algunos otros países, como en Colombia, ellos dicen que antes, con la educación y el acompañamiento del embarazo. En Cuba pasa lo mismo, ¿no es cierto?, de las madres. Entonces, comienza con el nacimiento. Esto quiere decir, vuelvo a las lógicas, ¿no?, a las lógicas de solo cuidamos, solo atendemos, ¿sí?, que está muy presente en muchos organismos internacionales, en muchas lógicas, ¿no es cierto?, y también, por supuesto, ancladas en las grandes tradiciones paternalistas de nuestras sociedades, que privatizan al niño dentro de la familia, ¿no es cierto?, y no lo consideran un sujeto de derechos en forma real. Entonces, nosotros decimos, además, enriquecemos este concepto gracias a nuestro trabajo y nuestra ósmosis que tenemos con la UNESCO, ¿no es cierto? Y afirmamos siempre también en nuestras declaraciones que la educación es un derecho especial. Porque es un derecho, pero también es una herramienta para la constitución de los demás derechos. Y en este sentido, cuando nosotros queremos
vigilar el cumplimiento de estos derechos de la primera infancia, podemos analizarlo a la luz de la propuesta de Katerina Tomaszewski, de la cual hablamos el día lunes. ¿Qué hace la educación de la primera infancia? ¿A qué se dedica la educación de la primera infancia? Bueno, a enriquecer ese desarrollo personal y social en relación absolutamente dialéctica y necesaria con la alfabetización cultural. Utilizo esta palabra alfabetización cultural que tal vez en otros idiomas es un poco rara, pero nosotros lo tomamos de un pedagogo italiano que admiramos mucho, que se llama Franco Fravoni, y que en los años 60, 70 nos planteaba esta terminología. Y estamos muy, sobre todo las argentinas, estamos muy apegadas a esta concepción de alfabetización cultural. ¿Y qué es esto? Bueno, que la socialización, ¿no es cierto?, que siempre se dice el niño va al jardín de infantes o va a la educación de la primera infancia a socializarse, ¿no? Quiere decir esto, socializarse, humanizarse. El cachorro humano se va humanizando a través de la relación con los otros y con la cultura. Y esta alfabetización cultural también es un derecho. Ese derecho a recibir ese tesoro común que es la cultura. La cultura es nuestra herramienta humana para comprender, para organizar el mundo, para transformarlo, ¿no es cierto? Nada hay natural en el mundo, todo es cultural, aún los paisajes. Yo soy de una provincia del medio de la Argentina que se llama La Pampa. En La Pampa es una estepa que solamente tenía pasto. Cuando nosotros la vemos ahora, la vemos llenas de pinos, de árboles que no son ni siquiera de la Argentina, muchos de ellos. Algunos sí, pero muchos no. Ese es un paisaje que no es natural, ya ha sido intervenido por la cultura y por la concepción de cómo se trabaja y cómo se vive en el campo. ¿No es cierto? Así que todo es cultural. Y en este sentido, por eso decimos que es tan importante repartir ese tesoro. Y no solo que le llegue a los niños de los sectores privilegiados y de las escuelas de alta calidad, ¿no es cierto?, que tienen libros de cuentos, que tienen canciones, que tienen materiales, sino a todos los niños. Porque entre todas las injustas fragmentaciones que tenemos en educación y atención infantil, es que hay propuestas pobres para niños pobres, con baja calidad para niños pobres y otro tipo de propuestas que también muchas cosas. Entonces, la educación se transforma en un antidestino, en la posibilidad de no reproducir la pobreza, en la posibilidad de que a través de la educación, ¿no es cierto?, podamos lograr todos los otros derechos humanos, la salud, ¿no es cierto?, tantas otras cosas. Vinculado con el tema de la cultura y con la observación 13 del Comité de Derechos Educativos, Culturales y Sociales, ¿no es cierto?, está también la observación general 17. Y ahí nuevamente se vuelve a enfatizar, el comité vuelve a enfatizar la importancia de repartir la cultura. La importancia de repartir la cultura y, por supuesto, la importancia del juego, de las actividades creativas, de las artes, que ahora en Brasil se están sacando de las escuelas, porque es superfluo, ¿no? Estamos volviendo para atrás, estamos perdiendo propuestas maravillosas, pensando en que el niño solamente en el futuro va a ser un ser humano útil o un ciudadano o alguien que se inserte en el campo laboral. Y se olvida lo que dijo Gabriela Mistral, la poetisa chilena: la infancia es hoy, ¿no es cierto?
Entonces, y que nosotros lo vamos aprendiendo con los niños, es que los niños no solo heredan la cultura, la recrean, contribuyen en la cultura a través de la participación. No son la página en blanco. Los niños la toman, la recrean, la enriquecen, la cuestionan, ¿no es cierto? Dicen tantas cosas maravillosas. Tengo que decir algo de uno de mis nietos, que cuando se enteró que había ganado la elección para presidenta mundial, dijo: ¿cómo hizo la baba para ganarle a Macri? Pensó que le había ganado al presidente de Argentina. Ojalá, porque está haciendo cosas muy difíciles, está desinvirtiendo en la primera infancia, ¿no es cierto? Y esta participación que tienen los niños, esta recreación de lo real, esta inserción de sus miradas, de sus modos de actuar, ¿no es cierto? Creando a través del juego, la canción, la danza, sus interpretaciones sobre la realidad, ¿no es cierto? Van enriqueciendo la experiencia generacional y nos van enriqueciendo también a nosotros. Por eso es tan importante intervenir sobre los condicionantes que la misma Observación General 17 nos está planteando. Nos está poniendo alertas en algunos ejes, ¿no es cierto?, que pueden ser buenos o malos, porque el entorno puede ofrecer oportunidades de aprendizaje y creatividad, como puede entorpecerlos cuando hay violencia, cuando hay desidia, cuando hay contaminación, cuando hay estereotipos, cuando hay tiempos muertos en nuestras instituciones, niños sentados en sillas, haciendo filas, ¿no es cierto?, repitiendo lo que la maestra quiere escuchar. En un momento había una maestra que decía: vamos a jugar y vamos a hacer esto, y explicó tantas cosas que y al final no era juego, como siempre pasa. Y entonces en algún momento un niño sabio dijo: señorita, porque maestra, seño, como se dice en la Argentina, ¿cuándo vamos a jugar? ¿Sí? Y se había pasado como media hora diciendo que se iba a jugar. Esos tiempos inertes que hay dentro de las instituciones tienen que ver con la construcción de los entornos. También muchas veces la seguridad juega a favor o juega en contra. Yo me acuerdo cuando estuve en Suecia, en Göteborg, y fui a uno de los jardines, una de las instituciones, y en el parque vi piedras, y vi pasto alto, y vi obstáculos. Y en mi mente argentina, que siempre ponemos a los niños como si fuera todo tiene que ser piso de goma y todas esas cosas, me pareció maravilloso, ¿no es cierto?, pero revolucionario. Lo mismo pasa con el ambiente. En Argentina, cuando llueve un poquito o hace un poquito de frío, la mamá nos dice: no lo saques al patio, porque ponele el saquito, porque se puede resfriar, ¿no? Y en Suecia, con la nieve hasta acá, los niños salen, ¿no es cierto? O sea, cómo se ven las cosas de otra manera, de acuerdo a las culturas, ¿no es cierto? Y el concepto de seguridad debemos revisarlo junto con los padres y los maestros. Lo mismo el acceso a la naturaleza. Yo he estado en las presentaciones de Japón en estos últimos congresos y me he sentido muy conmovida, ¿no es cierto?, por la falta de derecho a la naturaleza a partir del accidente nuclear que hubo en Japón. Y tanto que, o sea, uno a veces, como está todo tan lejos, a uno le parece un espanto todo lo que pasó, pero cuando uno escucha la experiencia y se da cuenta de lo cotidiano, de que un niño pequeño tiene que salir enfundado y con guantes y que no puede levantar una hoja del piso, ¿no es cierto? Eso no lo podemos tolerar. Esos entornos, esa falta de acceso a la naturaleza es realmente
cortarles el derecho, ¿no es cierto? Cortarles el derecho. Lo mismo pasa con los horarios rígidos, con la inversión en lo cultural y en lo artístico. Siempre el presupuesto de educación y de cultura son los últimos, sobre todo cultura. Entonces, ¿cómo vamos a llevar algo que debemos hacer en las instituciones de primera infancia, que es enriquecer lo cultural? Porque obvio que los niños parten de sus saberes y de su cultura y tenemos que valorarlas, pero nosotros estamos para enriquecer, para ampliar, para abrir, ¿no es cierto? Lo mismo, los niños juegan, pero nosotros estamos para enriquecer ese juego, ¿no es cierto? Con otros saberes, con otras experiencias, con la literatura, con el canto, con la investigación en internet, poner las preguntas de los niños en el centro de nuestra actividad. Y por último, y quiero además señalar también un grave problema, yo creo que el peor y prioritario problema, que es la mercantilización de la educación infantil, ¿no es cierto? Y la mercantilización de la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Lo bueno no aparece en el escenario cultural de nuestras sociedades, ¿no es cierto? Y a veces los maestros me dicen, bueno, nosotros bailamos esta música porque a los chicos les gusta. Pero esta música es música en otro idioma, es música que no tiene nada que ver con mi cultura, es música que es comercial, ¿sí? ¿Qué pasó con los cantos de las abuelas, con las tradiciones latinoamericanas, con la cantidad? Bueno, va a hablar Karina Malvicini de esto, lo dejo ahí porque Karina nos va a hablar de esto, ella es la especialista. Así que la mercantilización es un gran problema. Es un gran problema porque nos mete la televisión, nos mete ciertas concepciones, nos hace ruidos entre el vínculo de los padres y los educadores, porque los padres quieren inglés, computación, yoga, método Montessori, tutti quanti, ¿sí? Quieren todo lo que el mercado les está diciendo. Y muchas de nuestras grandes teorías y nuestras teóricas, como María Montessori y demás, muchas ahora están atravesadas por el franchising. Yo digo, si una mujer antifascista, luchadora por los derechos de las mujeres y por los derechos de los niños, como María Montessori, ve que se vende de esta forma el material, ¿no es cierto?, obvio que tiene grandes valores y ese es parte del fundamento de nuestro trabajo, pero hay que despegarlo un poco de estas acciones de algunas personas vinculadas a la mercantilización de esa y de otras ideas y teorías. Así que, como para ir terminando, quería decirles que este aniversario es una buena ocasión para que toda la comunidad internacional redoble los esfuerzos para que los niños se desarrollen en forma plena, que renovemos nuestros votos, nuestros compromisos con la primera infancia. No es fácil, siempre hay lucha, siempre hay tensión, porque el campo de la educación y del cuidado de la primera infancia, el campo de los derechos humanos, es un campo en permanente tracción y litigio y contradicción, ¿no es cierto?, y debate ideológico. Entonces, las palabras importan. No se puede, desde mi punto de vista, nombrar de cualquier manera, porque las palabras son portadoras de sentidos. Y si hay algo que nos contiene a todos y nos orienta, es justamente la Convención y todo el sistema que nombraba Esmeralda, de otros instrumentos de derechos humanos que van iluminando el campo y el campo de nuestra militancia, porque nosotros somos militantes por los derechos humanos, porque ya en los años 50 Susana Rinier-Leber habló de derechos de la infancia. No se crearon los derechos el día que salió la Convención. La Convención es fruto de luchas, fruto
de persecuciones, inclusive, ¿no es cierto? Y sigue siéndolo. Entonces, hagamos nuestro trabajo diario de hacer realidad la Convención dentro de las instituciones, en la ciudadanía de los niños, dentro de los sistemas educativos, dentro de nuestros países, dentro de nuestras regiones y dentro del mundo. Hagamos realidad el ideario intemporal de dar a todos y todas las niñas y niños todos los derechos humanos. Muchas gracias.